En 1875, en las colinas azotadas por el viento que custodian la ciudad de Verona, un convento conocido como Santa María Addolorata se convirtió en la tumba silenciosa de más de una docena de almas jóvenes. Oficialmente, estas novicias y huérfanas se consumieron por la melancolía, un mal etéreo que la ciencia de la época apenas lograba nombrar. Pero los muros de piedra gris del convento, manchados hoy por el líquen como cicatrices verdosas, guardan una historia mucho más oscura. Una verdad tan perversa que fue enterrada bajo décadas de silencio clerical y miedo supersticioso. La leyenda local lo rebautizó hace mucho tiempo. Ya nadie lo llama Santa María Addolorata. Para los pocos que se atreven a hablar de él, es y siempre será, el convento de Yellacrim, el convento de las lágrimas. Un lugar donde la tristeza no era una enfermedad, sino una cosecha. La historia que estás a punto de escuchar fue sepultada durante décadas, y hay quienes prefieren que siga así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, te quedarás entre los que ignoraron la advertencia cuando llamó a su puerta. En su apogeo, bajo el férreo mandato de la Reverenda Madre Superiora Vittoria, el convento era un faro de devoción en una Italia que se secularizaba a marchas forzadas. Vittoria era una figura imponente, de una piedad tan intensa, que se decía que las marcas de los estigmas aparecían en sus manos durante la Semana Santa. Las familias nobles de Verona, ansiosas por expiar sus pecados mundanos, o por deshacerse de hijas difíciles, enviaban a sus vástagos a Santa María Addolorata con la certeza de que allí encontrarían la disciplina y la salvación. El convento se erigía en su colina como un bastión de austeridad y fe inquebrantable, su campana resonando en el valle con una regularidad que prometía orden y santidad. Pero tras las puertas cerradas, en los pasillos donde la única luz era la de las velas vacilantes, ese orden se había transmutado en un sistema de horror teológico, una maquinaria diseñada para destilar la esencia misma del dolor humano. El aire dentro de esas ruinas, incluso en los días más calurosos del verano véneto, conserva un frío sepulcral. Es un frío que no proviene de la piedra, sino que parece emanar de ella, como un recuerdo impregnado en la propia argamasa. Huele a moho, a incienso rancio, y a una dulzura enfermiza y persistente, como el perfume de lirios que se han podrido en su jarrón. El único sonido es el lamento del viento que se cuela por las arcadas rotas, un silbido constante que los lugareños juran que, en las noches de luna nueva, se modula hasta convertirse en el sollozo colectivo de muchas voces. Las ventanas de las celdas, ahora huecos negros en la fachada, observan el paisaje como las cuencas vacías de una calavera, testigos mudos de una piedad que se había convertido en la más refinada de las crueldades. Aquí, el silencio no es paz. Es la ausencia sofocante de los gritos que nunca pudieron escapar. La llave para desenterrar este secreto no yacería en los archivos eclesiásticos, sino en la sangre. 140 años después, Elena Rossi, una historiadora de arte especializada en la iconografía del martirio, se encontró cara a cara con el legado de su propia familia. Elena era una mujer de ciencia y escepticismo, una académica que diseccionaba el fervor religioso con la precisión de un cirujano. Su tía bisabuela, Bianca, fue una de esas jóvenes enviadas al convento, una muchacha cuyo retrato en miniatura mostraba unos ojos demasiado vivos para el destino que le esperaba. La historia familiar, susurrada con vergüenza, era que Bianca había sucumbido a la melancolía severa, una mancha de debilidad mental que Elena, en el fondo, temía haber heredado. Su investigación comenzó como un intento de comprender y racionalizar el pasado, de limpiar una mancha familiar, sin saber que estaba a punto de profanar una tumba que nunca debió ser abierta. El catalizador llegó de la forma más inesperada, con el sonido de la madera hueca tras el yeso. Durante la restauración de la antigua villa familiar en las afueras de Verona, unos obreros descubrieron un pequeño cofre de nogal emparedado en la biblioteca. Dentro, envuelto en seda amarillenta, no había joyas ni monedas de oro, sino los restos de una vida interrumpida. Estaba el retrato de Bianca, sus ojos pintados mirándola con una urgencia que trascendía el tiempo. Y junto a él, un devocionario encuadernado en piel, sus páginas tan frágiles que amenazaban con convertirse en polvo al tacto. Elena lo sostuvo con una reverencia casi arqueológica, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de la historia que contenía. Era un artefacto de piedad, un libro de oraciones que debía haber traído consuelo, pero que en su lugar se había convertido en el receptáculo de un testimonio aterrador.
Entre las páginas dedicadas al Salmo 22, aquel que clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Elena encontró una nota. Era un trozo de papel diminuto, doblado una y otra vez, hasta alcanzar el tamaño de una uña. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible, como si hubiera sido escrita en la más profunda oscuridad o bajo un miedo paralizante. Con manos que de repente se sentían torpes y frías, Elena la desdobló bajo la luz de una lámpara. Solo contenía una frase, una acusación que resonó en el silencio de la biblioteca como una blasfemia. Nos hacen llorar para beberse nuestra alma, no es Dios, es Victoria. En ese instante, la investigación académica de Elena murió, y en su lugar nació una obsesión. La melancolía de Bianca ya no era una condición médica, era un acto infligido. La locura no estaba en su sangre, sino en los cimientos de aquel convento en la colina. El viaje de Elena a Verona se convirtió en una peregrinación hacia el corazón de las tinieblas de su propia estirpe. Su primera parada fueron los archivos diocesanos, un laberinto de pasillos silenciosos donde la historia de la Iglesia se guardaba bajo llave. Se encontró con una muralla de burocracia cortés pero inexpugnable. Los registros del convento de Santa María Addolorata para el período comprendido entre 1870 y 1880, le informaron con una sonrisa de disculpa, se habían perdido. Un pequeño y conveniente incendio a principios del siglo XX, había reducido a cenizas precisamente esa década de historia. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba con la misma explicación vaga. El silencio que rodeaba al convento no era fruto del olvido, sino de una cuidadosa y deliberada erradicación. Alguien, en algún momento, se había esforzado mucho por asegurarse de que las lágrimas de esas niñas se evaporaran para siempre. Negándose a aceptar la derrota, Elena cambió de táctica, sumergiéndose en los archivos parroquiales y municipales, buscando las migajas que el gran incendio podría haber pasado por alto. Fue en el sótano polvoriento de una pequeña iglesia de un pueblo cercano donde encontró el primer hilo del que tirar, un legajo de certificados de defunción. Uno tras otro, los nombres de niñas y jóvenes novicias del convento aparecían con una regularidad alarmante. María, Sofía, Lucia, Agnese. Y al final, Bianca. La causa de la muerte, anotada por el mismo médico en cada caso, era una letanía de eufemismos victorianos para la desesperación. Fallo cardíaco por melancolía, tisis galopante, debilidad del espíritu. Una docena de muertes en menos de 10 años, todas atribuidas a la tristeza. El patrón no era solo sospechoso, era el plano de un sistema. La melancolía no era la enfermedad, era el arma. La pista decisiva provino de un anciano archivero municipal, un hombre cuya memoria era un depósito de rumores y leyendas locales. Al oír el nombre del convento, sus ojos se enturbiaron con un recuerdo infantil. Recordaba a su abuela haciendo la señal de la cruz cada vez que pasaban por la colina, susurrando una oración por las niñas sedientas. Le habló a Elena de unos viejos libros de contabilidad del convento que habían sido transferidos al municipio por una disputa de impuestos mucho antes del incendio diocesano. Estaban olvidados en una sección de registros financieros considerados de nulo interés histórico. Elena sintió una sacudida eléctrica de anticipación. A veces, los monstruos no se esconden en los diarios personales ni en las cartas de amor, sino en la fría y metódica banalidad de un libro de cuentas. El libro era un tomo pesado, encuadernado en cuero agrietado, su lomo grabado con las palabras Contabilitae Donazioni. Las primeras páginas eran exactamente lo que uno esperaría. Registros de donaciones de familias nobles, gastos en cera para velas, vino para la misa, tela para los hábitos. La caligrafía era pulcra y monótona. Elena pasó las páginas con creciente decepción, el olor a polvo y a desilusión llenando sus pulmones. Parecía un callejón sin salida. Pero su instinto, esa voz que le había enseñado a buscar el arrepentimiento del artista oculto bajo las capas de pintura, la obligó a continuar hasta el final. Y allí, en las últimas 10 páginas todo cambió. La caligrafía se volvió más fluida, casi febril, y las columnas ya no registraban transacciones financieras. Lo que Elena descubrió heló la sangre en sus venas. La columna de donantes ya no listaba los apellidos de la nobleza veronesa, sino nombres de pila: María, Sofía, Lucia. Nombres de niñas. La columna de importe no contenía cifras en liras, sino unidades de medida extrañas y terribles. Gotas, viales,
cálices. Y en la columna de concepto, en lugar de limosna o legado, aparecían palabras como ofrenda de pureza, sacrificio de contrición, o cosecha de Adviento. Elena comprendió con una claridad nauseabunda que no estaba leyendo un libro de contabilidad, estaba leyendo el diario de producción de una fábrica de dolor. Cada entrada era el registro meticuloso de un tormento, la cuantificación de una agonía. El convento de Santa María Addolorata no era una casa de Dios, era un matadero de almas. El proceso de descifrar aquel registro profano fue un descenso a la locura metódica de la Madre Victoria. Elena pasó noches en vela, con la única compañía del libro abierto bajo la lámpara y el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. Cruzó los nombres de las donantes con los certificados de defunción que había encontrado. La correlación era perfecta, una danza macabra de fechas y nombres. Los picos en la producción de lágrimas, las cosechas más abundantes registradas en el libro, coincidían con precisión con las fechas de muerte de las niñas. La verdad era ineludible y monstruosa. No morían a pesar del llanto, morían a causa de él, cuando ya no les quedaba nada más que dar. El libro no era solo un registro, era la prueba de un asesinato en serie perpetrado en nombre de una fe demente. Pero el horror más profundo no residía en las cifras, sino en las anotaciones al margen. Escritas en un latín elegante y teológicamente denso, se encontraban las reflexiones de la propia Madre Victoria, su evangelio herético. En esas notas, articulaba su creencia monstruosa, que las lágrimas, especialmente las de las niñas inocentes llevadas al borde de la desesperación, eran un sacramento líquido, la forma más pura de sufrimiento terrenal, y por tanto la conexión más directa con la pasión de Cristo. Creía que al beber estas lágrimas consagradas, ella y su círculo íntimo de monjas absorbían la inocencia profanada de las niñas, purificándose a través del dolor ajeno. No era simple sadismo, era una teología construida para justificar una sed insaciable, una perversión de la Eucaristía que convertía el cuerpo de Cristo en el alma de una niña. Victoria había desarrollado incluso una taxonomía del sufrimiento. En sus notas, diferenciaba la calidad de las lágrimas. Despreciaba las lágrimas de la autocompasión o el dolor físico, considerándolas impuras y salobres. Las que anhelaba, las que registraba como cosecha prima, eran las lágrimas del terror existencial, de la desesperación absoluta, del momento en que un alma joven se da cuenta de que ha sido completamente abandonada por Dios y por los hombres. Para inducir este estado, había diseñado un sistema de tormento psicológico. Las niñas eran aisladas en celdas de castigo durante días, sumidas en una oscuridad y un silencio totales, rotos solo por susurros que les hablaban de sus pecados imaginarios y de la condenación eterna que les esperaba. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. La cosecha sagrada, como la llamaba Victoria en sus escritos, era un ritual frío y metódico. Las niñas, debilitadas por la privación del sueño y la manipulación psicológica, eran llevadas a una capilla en la cripta. Allí, el círculo de monjas más leales, con rostros impasibles como máscaras de cera, las rodeaban y comenzaban a cantar letanías en latín. No eran oraciones de consuelo, sino acusaciones, descripciones de los fuegos del infierno que aguardaban a las almas impuras. La confesión forzada era el clímax del tormento. Las niñas, en su confusión y terror, acababan confesando pecados que nunca habían cometido, crímenes fantásticos dictados por sus torturadoras, rompiendo a llorar con una pureza desgarradora que era exactamente lo que Victoria buscaba. En ese momento de quiebre absoluto, el ritual de recolección comenzaba. Las monjas se acercaban con pequeños viales de plata, delicadamente labrados, y los sostenían bajo los ojos de las niñas para recoger cada lágrima. El sonido en la cripta no era de gritos, sino de sollozos ahogados y el tintineo casi inaudible de la plata contra la piel. Una vez llenos, los viales eran llevados al altar de mármol negro que presidía la cripta. Allí, la Madre Victoria realizaba una misa negra, una parodia de la consagración, bendiciendo las lágrimas no en el nombre de Dios, sino en el de la santa agonía. Luego, los viales eran distribuidos entre su círculo íntimo, y bebían, creyendo sinceramente que estaban comulgando con la forma más sagrada de la existencia.
El nombre de Bianca apareció en la última página del libro. Su entrada era diferente a todas las demás. No había una medida en gotas o viales. Junto a su nombre, la mano de Vittoria había escrito con una floritura final y triunfante: cosecha final. Su espíritu se ha vuelto néctar. Ascendida. La palabra ascendida resonó en la mente de Elena con la violencia de un golpe. Bianca no había muerto de melancolía. No se había marchitado lentamente. Su muerte había sido el objetivo final, el sacrificio supremo que completaría la obra de Vittoria. Habían exprimido su alma hasta la última gota de dolor, y en ese acto final de aniquilación, la habían considerado ascendida, un concepto tan retorcido que bordeaba la blasfemia más absoluta. Elena comprendió que no buscaba la historia de una víctima de abuso, buscaba la historia de un sacrificio humano. Con el libro en su bolso como un talismán profano, Elena condujo hasta la colina del convento. La valla metálica que lo rodeaba era endeble, oxidada por años de abandono. Entró en el recinto, y el silencio la envolvió como un sudario. Cada paso sobre las baldosas rotas del claustro parecía una profanación. Siguiendo un instinto primario, encontró la escalera de caracol que descendía a la cripta. El aire se volvió más denso, más frío, cargado con el olor a tierra húmeda, y a una pena tan antigua que se había vuelto parte del lugar. Encendió la linterna de su móvil, y el haz de luz barrió la oscuridad, revelando nichos vacíos en las paredes, y al fondo, un altar de mármol negro, manchado con algo más oscuro que la cera. De pie frente a aquel altar impío, con el libro de contabilidad abierto en la página final, Elena cerró los ojos, y la escena cobró vida en su mente. Vio a Bianca, una niña aterrorizada, con el rostro pálido y surcado por el llanto. Vio a las monjas, sus siluetas oscuras cantando en un latín monótono, y vio a la reverenda Madre Superiora Vittoria, su rostro sereno, casi extático, acercándose a Bianca. No sostenía un vial, sino un cáliz. Susurró palabras sobre la belleza del sufrimiento y la gloria del sacrificio, mientras la niña se desvanecía, su pequeño cuerpo incapaz de soportar más. La imagen pública de la Santa Mujer se hizo añicos, revelando a la líder de una secta de la muerte, a un monstruo que había encontrado en la fe, la justificación perfecta para su propia y monstruosa sed. La publicación de los hallazgos de Elena causó una breve y violenta tormenta. El libro de contabilidad, la nota de Bianca, la correlación de las muertes. Las pruebas eran irrefutables. Hubo un escándalo en la prensa local, titulares que hablaban del convento del horror. Pero la Iglesia, una institución con siglos de experiencia en la gestión de crisis y en el arte del silencio, actuó con rapidez. Se emitió una declaración lamentando las prácticas médicas desafortunadas de la época, se cuestionó la interpretación de Elena, se insinuó que el libro era una falsificación o el diario de una loca. El convento fue declarado oficialmente zona peligrosa por riesgo de derrumbe y vallado de forma permanente. La historia fue contenida, silenciada y la gran maquinaria del olvido se puso de nuevo en marcha. Pero la verdad, una vez desenterrada, no puede volver a ser enterrada del todo. Se filtra, contamina el presente. La leyenda local del convento de Yellacrim ya no es solo un cuento para asustar a los niños. Ahora tiene un ancla en la realidad. Los habitantes de la zona, aunque nunca hablen de ello abiertamente, comenzaron una nueva tradición. A veces al anochecer, dejan pequeños vasos de agua junto a la valla del convento. Es una ofrenda supersticiosa, un gesto instintivo para las almas sedientas. Cuentan que si te acercas en una noche sin viento y escuchas con atención, no oirás gritos ni lamentos, sino el sonido casi imperceptible de un llanto suave y colectivo, como una lluvia muy fina que nunca llega a tocar el suelo. Para Elena Rossi la victoria fue amarga. Resolvió el misterio de Bianca pero a un coste personal inmenso. La historiadora escéptica se convirtió en la guardiana de un trauma que no era suyo, pero que sentía como propio. El insomnio se convirtió en su compañero constante. A menudo se despierta en mitad de la noche con el rostro húmedo, sin saber si son sus propias lágrimas o un eco de las que se bebieron hace más de un siglo. A veces, siente una sed extraña y profunda, una sed que ninguna cantidad de agua parece poder calmar. Ya no puede mirar la iconografía de una santa mártir o el rostro doliente de una Madonna, sin ver la sombra de Vittoria, sin preguntarse cuánta crueldad se ha justificado a lo largo de la historia en nombre de la piedad. El mal que habitó en Santa María Addolorata no fue un espectro ni una posesión demoníaca.
fue algo mucho más aterrador, un mal puramente humano, nacido de la fe pervertida y la convicción absoluta. Las piedras del convento no guardan fantasmas, sino el eco de un dolor real, la impronta de un sufrimiento sistemático infligido a los más inocentes. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta inquietante que flota en el aire frío de esa colina. ¿Y si las niñas nunca se fueron del convento? ¿Y si siguen allí, atrapadas en un bucle de tristeza, esperando que alguien, finalmente, no beba sus lágrimas para purificarse, sino que las reconozca para liberarlas de su sed eterna? Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. En 1875, en las colinas azotadas por el viento que custodian la ciudad de Verona, un convento conocido como Santa María Addolorata, se convirtió en la tumba silenciosa de más de una docena de almas jóvenes. Oficialmente, estas novicias y huérfanas se consumieron por la melancolía, un mal etéreo que la ciencia de la época apenas lograba nombrar, una tristeza tan profunda que, según los anales eclesiásticos, simplemente apagaba la voluntad de vivir, pero los muros de piedra gris del convento, manchados hoy por el líquen como cicatrices verdosas que cartografían décadas de abandono, guardan una historia mucho más oscura, una verdad tan perversa y metódicamente cruel que fue enterrada bajo capas de silencio clerical, miedo supersticioso y el peso de la tierra consagrada. La leyenda local, esa memoria popular que a menudo conserva las verdades que la historia oficial se esfuerza por borrar, lo rebautizó hace mucho tiempo. Ya nadie en el valle se atreve a pronunciar su nombre original. Para los pocos que se atreven a hablar de él, en susurros y tras santiguarse, es y siempre será, y el convento de Yelacrim, el convento de las lágrimas. Un lugar sagrado donde la tristeza no era una enfermedad que se combatía, sino una cosecha que se cultivaba con esmero, una ofrenda líquida extraída del alma de las inocentes. La historia que estás a punto de escuchar fue sepultada durante décadas, y hay quienes prefieren que siga así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, te quedarás entre los que ignoraron la advertencia cuando llamó a su puerta. En su apogeo, bajo el férreo y carismático mandato de la Reverenda Madre Superiora Vittoria, el convento era un faro de devoción en una Italia que se secularizaba a marchas forzadas, un bastión de fe inquebrantable contra la marea del modernismo. Vittoria era una figura imponente, de una piedad tan intensa y teatral, que se decía que las marcas de los estigmas aparecían en sus manos durante la Semana Santa, un milagro viviente que atraía donaciones y respeto por igual. Las familias nobles de Verona, ansiosas por expiar sus pecados mundanos, o, más pragmáticamente, por deshacerse de hijas consideradas difíciles o demasiado sensibles para el mundo, enviaban a sus vástagos a Santa María Addolorata, con la certeza de que allí encontrarían la disciplina y la salvación. El convento se erigía en su colina como una fortaleza de austeridad, su campana resonando en el valle, con una regularidad metronómica que prometía orden, santidad y una paz celestial. Pero tras las pesadas puertas de roble, en los pasillos donde la única luz era la de las velas vacilantes que proyectaban sombras danzantes y monstruosas, ese orden se había transmutado en un sistema de horror teológico, una maquinaria de precisión diseñada no para salvar almas, sino para destilar la esencia misma del dolor humano. El aire dentro de esas ruinas, incluso en los días más sofocantes del verano véneto, conserva un frío sepulcral que se adhiere a la piel y cala hasta los huesos. Es un frío que no proviene de la piedra húmeda o de la ausencia de sol, sino que parece emanar de ella, como un recuerdo físico impregnado en la propia argamasa, el eco térmico de una pena inmensa. Huele a moho, a incienso rancio que se niega a desaparecer, y, bajo todo ello, a una dulzura enfermiza y persistente, como el perfume de lirios que se han podrido lentamente en su jarrón de agua estancada. El único sonido es el lamento del viento que se cuela por las arcadas rotas y los vanos de las ventanas, un silbido constante que los lugareños juran que, en las noches de luna nueva, se modula hasta convertirse en el sollozo colectivo de muchas voces jóvenes, un coro de aflicción que busca una salida. Las ventanas de las celdas, ahora huecos negros y vacíos en la fachada decrépita, observan el paisaje como las cuencas oculares de una calavera, testigos mudos de una piedad que se había convertido en la más refinada y paciente de las crueldades. Aquí, el silencio no es paz. Es la ausencia sofocante de los gritos que nunca pudieron escapar, el vacío que dejaron las lágrimas que fueron robadas.
La llave para desenterrar este secreto no yacería en los archivos eclesiásticos, deliberadamente expurgados, sino en la sangre, en el hilo invisible que conecta el presente con el pasado. 140 años después, Elena Rossi, una historiadora de arte especializada en la iconografía del martirio y las reliquias sagradas, se encontró cara a cara con el legado ponzoñoso de su propia familia. Elena era una mujer de ciencia y escepticismo, una académica que diseccionaba el fervor religioso con la precisión metódica de un cirujano, buscando la lógica humana tras el milagro y la histeria. Su tía bisabuela, Bianca, fue una de esas jóvenes enviadas al convento, una muchacha cuyo retrato en miniatura, celosamente guardado, mostraba unos ojos demasiado vivos, demasiado llenos de una luz desafiante para el destino que le esperaba. La historia familiar, susurrada con vergüenza en las reuniones, era que Bianca había sucumbido a la melancolía severa, una mancha de debilidad mental que Elena, en el fondo de su mente racional, temía haber heredado como una maldición latente. Su investigación comenzó como un intento puramente académico de comprender y racionalizar el pasado, de limpiar una mancha familiar, sin saber que estaba a punto de profanar una tumba que nunca debió ser abierta. El catalizador llegó de la forma más inesperada, no con un documento antiguo, sino con el sonido sordo de la madera hueca tras una capa de yeso centenario. Durante la restauración de la antigua villa familiar en las afueras de Verona, unos obreros, al derribar un falso muro en la biblioteca, descubrieron un pequeño cofre de nogal emparedado, oculto a la vista durante generaciones. Dentro, envuelto en una pieza de seda amarillenta y quebradiza, no había joyas ni monedas de oro, sino los restos de una vida interrumpida, la cápsula del tiempo de una tragedia. Estaba el retrato de Bianca, sus ojos pintados mirándola con una urgencia que parecía trascender el tiempo y el barniz craquelado, y junto a él, un devocionario encuadernado en piel oscura, sus páginas tan frágiles y resecas que amenazaban con convertirse en polvo al simple tacto. Elena lo sostuvo con una reverencia casi arqueológica, sintiendo el peso no solo del objeto físico, sino de la historia silenciada que contenía. Era un artefacto de piedad, un libro de oraciones que debía haber traído consuelo y esperanza, pero que en su lugar se había convertido en el receptáculo de un testimonio aterrador y clandestino. Entre las páginas dedicadas al Salmo 22, aquel que clama con la desesperación más humana, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Elena encontró la anomalía. Era un trozo de papel diminuto, doblado una y otra vez con una precisión desesperada, hasta alcanzar el tamaño de una uña, escondido como una blasfemia en el corazón de la oración. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible, como si hubiera sido escrita en la más profunda oscuridad, o bajo un miedo tan paralizante que la mano apenas podía obedecer a la mente. Con manos que de repente se sentían torpes y frías, a pesar del calor de la estancia, Elena la desdobló con sumo cuidado bajo la luz intensa de una lámpara de escritorio. Solo contenía una frase, una acusación que resonó en el silencio absoluto de la biblioteca como el tañido de una campana fúnebre. Nos hacen llorar para beberse nuestra alma. No es Dios, es Victoria. En ese preciso instante, la investigación académica y distante de Elena murió, y en su lugar nació una obsesión visceral y peligrosa. La melancolía de Bianca ya no era una condición médica ni una debilidad hereditaria. Era un acto infligido, un verbo. La locura no estaba en su sangre, sino en los cimientos de aquel convento en la colina. El viaje de Elena a Verona se convirtió en una peregrinación hacia el corazón de las tinieblas de su propia estirpe, un descenso voluntario a una cripta familiar que había permanecido sellada durante más de un siglo. No era la Verona de los turistas, la de los balcones románticos y las arenas milenarias, la que la había llamado, sino su reverso oscuro, la ciudad de las sombras proyectadas por los cipreses en los cementerios antiguos, y los secretos guardados tras los muros de piedra. En su bolso de cuero, el devocionario de Bianca se sentía extrañamente pesado, como si no contuviera páginas de papel y tinta, sino el peso concentrado de un alma no redimida. La nota, aquella frase caligrafiada con el pulso del terror, era un mapa y una brújula que la guiaban no hacia un lugar geográfico, sino hacia un momento en el tiempo, un epicentro de dolor que, sentía, aún irradiaba sus ondas frías hacia el presente. Cada kilómetro que la acercaba a las colinas vénetas, era un paso más hacia una verdad que intuía que no la liberaría, sino que la encadenaría para siempre a la historia de la niña del retrato. Su primera parada, dictada por su formación académica, fueron los archivos diocesanos.
un laberinto de pasillos silenciosos donde la historia de la iglesia se guardaba bajo llave, y el aire olía a papel centenario, a cera de abeja y a un silencio tan profundo que parecía tener sustancia. Allí se encontró con una muralla de burocracia cortés pero inexpugnable. El archivero, un hombre de rostro afable y ojos que no revelaban nada, escuchó su petición con una paciencia estudiada. Los registros del convento de Santa María Addolorata para el período comprendido entre 1870 y 1880, le informó con una sonrisa de disculpa que no llegaba a sus ojos, se habían perdido trágicamente. Un incendio, un pequeño y conveniente incendio a principios del siglo XX, había reducido a cenizas precisamente esa década de historia, junto con algunos otros documentos de escasa importancia. Cada puerta que intentaba abrir, cada vía de investigación que proponía, se cerraba con la misma explicación vaga y definitiva. El silencio que rodeaba al convento no era fruto del olvido pasivo, sino de una cuidadosa y deliberada erradicación. Alguien, en algún momento, se había esforzado mucho por asegurarse de que las lágrimas de esas niñas se evaporaran para siempre de la memoria oficial. Negándose a aceptar la derrota, sintiendo que aquel muro de silencio era en sí mismo una confirmación de que había algo terrible que ocultar, Elena cambió de táctica. La historiadora en ella sabía que la historia oficial es a menudo una ficción cuidadosamente construida, y que la verdad reside en las migajas, en los documentos periféricos que el gran incendio de la conveniencia podría haber pasado por alto. Se sumergió en los archivos parroquiales y municipales, lugares menos solemnes, sótanos polvorientos y salas de consulta olvidadas donde los legajos se amontonaban sin el cuidado reverencial de la diócesis. Fue en el sótano húmedo y mal iluminado de una pequeña iglesia de un pueblo cercano, un lugar que olía a tierra mojada y a la descomposición lenta del papel, donde encontró el primer hilo del que tirar. Un legajo de certificados de defunción, encuadernado en una carpeta de cartón manchada por la humedad, correspondiente a los feligreses que habían sido enterrados en su pequeño camposanto, incluyendo a las residentes del convento de la colina cercana. Con el corazón latiendo con una mezcla de pavor y expectación, Elena comenzó a pasar las páginas quebradizas. Uno tras otro, los nombres de niñas y jóvenes novicias del convento aparecían con una regularidad alarmante, una letanía fúnebre escrita con la caligrafía florida de un funcionario del siglo XIX. María, a los 16 años. Sofía, a los 14. Lucía, a los 17. Agnese, apenas cumplidos los 15. Y al final, como un golpe esperado pero no por ello menos doloroso, Bianca, a los 18. La causa de la muerte, anotada por el mismo médico en cada uno de los casos, con una firma que se repetía como una sentencia, era un catálogo de eufemismos victorianos para la desesperación más absoluta. Fallo cardíaco por melancolía, tisis galopante de origen nervioso, debilidad congénita del espíritu, agotamiento por pena profunda. Una docena de muertes en menos de 10 años, todas atribuidas a la tristeza. El patrón no era solo sospechoso, era el plano de un sistema, la evidencia estadística de una plaga que no era viral, sino institucional. La melancolía no era la enfermedad, era el arma del crimen. La pista decisiva, sin embargo, no provino del papel, sino de la memoria humana. Desesperada por encontrar un contexto para aquellos nombres sin rostro, Elena buscó en los archivos municipales, donde se encontró con un anciano archivero a punto de jubilarse, un hombre cuya memoria era un depósito viviente de rumores, leyendas locales y hechos olvidados, que nunca habían sido considerados dignos de catalogación oficial. Al oír el nombre del convento, Santa María Addolorata, los ojos del hombre se enturbiaron con un recuerdo infantil, una sombra que cruzó su rostro arrugado. Recordaba a su abuela, una mujer severa y supersticiosa, haciendo la señal de la cruz cada vez que su carro pasaba por la base de la colina, susurrando una oración apresurada por le bambine setate, las niñas sedientas. Era solo un cuento de viejas, le dijo a Elena, una de esas historias que se usan para que los niños no se alejen de casa. Pero luego, como si un engranaje olvidado hubiera vuelto a girar en su mente, recordó algo más. Unos viejos libros de contabilidad del convento que habían sido transferidos al municipio por una oscura disputa de impuestos mucho antes del incendio diocesano. Estaban olvidados en una sección de registros financieros, considerados de nulo interés histórico y por tanto salvados de cualquier purga. Elena sintió una sacudida eléctrica de anticipación, una intuición tan fuerte que le erizó la piel. A veces, los monstruos no se esconden en los diarios personales ni en las cartas de amor,
sino en la fría y metódica banalidad de un libro de cuentas. En las columnas de debe y haber donde se registra el verdadero negocio de una institución. El archivero la guió hasta un estante olvidado en el fondo del archivo, cubierto por una gruesa capa de polvo gris. Allí estaba. El libro era un tomo pesado, encuadernado en cuero agrietado y oscuro, su lomo grabado con las palabras casi borradas por el tiempo, Contabilitae Donazioni. Las primeras páginas eran exactamente lo que uno esperaría de un convento del siglo XIX. Registros meticulosos de donaciones de familias nobles, gastos en cera para velas, vino para la misa, tela de lino para los hábitos de las novicias. La caligrafía era pulcra, monótona y disciplinada. El reflejo de una rutina inquebrantable de piedad y administración. Elena pasó las páginas con creciente decepción. El olor a polvo y a desilusión llenando sus pulmones. Parecía un callejón sin salida, una prueba más de que la verdad había sido completamente borrada. Pero su instinto, esa voz interior que como historiadora del arte le había enseñado a buscar el pentimento, el arrepentimiento del artista oculto bajo las capas de pintura, la obligó a continuar hasta el final. Y allí, en las últimas 10 páginas, todo cambió. La caligrafía pulcra y ordenada se volvió más fluida, casi febril, como si la mano que escribía estuviera poseída por una urgencia o una emoción intensa. Y las columnas ya no registraban transacciones financieras. El contenido se había vuelto críptico, alegórico, pero Elena, con la nota de Bianca ardiendo en su mente, supo de inmediato que estaba ante algo terrible. Lo que descubrió en esas páginas finales heló la sangre en sus venas y le provocó una náusea profunda y helada. La columna de donantes ya no listaba los apellidos de la nobleza veronesa, sino nombres de pila: María, Sofía, Lucía. Los nombres de las niñas muertas. La columna de importe no contenía cifras en liras, sino unidades de medida extrañas y terribles: gotas, viales, cálices. Y en la columna de concepto, en lugar de limosna para los pobres o legado para la capilla, aparecían palabras que parecían sacadas de un manual de alquimia perversa: ofrenda de pureza, sacrificio de contrición, diezmo de aflicción, o cosecha de adviento. Elena comprendió con una claridad nauseabunda que no estaba leyendo un libro de contabilidad. Estaba leyendo el diario de producción de una fábrica de dolor, el registro meticuloso de un tormento cuantificado, la contabilidad de una agonía. Cada entrada era la prueba de un ritual, la transformación del sufrimiento humano en un activo tangible. El convento de Santa María Addolorata no era una casa de Dios, había sido un matadero de almas, un laboratorio teológico donde se destilaba la desesperación. Se reclinó en la silla de madera, el silencio del archivo zumbando en sus oídos, la luz polvorienta de la única bombilla del sótano iluminando la página abierta como si fuera el guión de una obra infernal. La verdad, sospechaba, era mucho peor que el simple abuso o la negligencia. Lo que aquellas páginas sugerían era un sistema, una filosofía, una fe construida sobre los cimientos del sufrimiento ajeno. La melancolía de las niñas no era un efecto secundario de su estancia en el convento, era el producto principal. El proceso de descifrar aquel registro profano fue un descenso a la locura metódica y ordenada de la Madre Superiora Victoria, cuya caligrafía febril dominaba aquellas últimas páginas. Elena pasó noches enteras en la habitación de su hotel, con la única compañía del libro abierto bajo la lámpara de lectura y el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cruzó meticulosamente los nombres de las donantes del libro con los certificados de defunción que había encontrado. La correlación era perfecta, una danza macabra de fechas y nombres que no dejaba lugar a la duda. Los picos en la producción de lágrimas, las cosechas más abundantes registradas en el libro con anotaciones de júbilo, coincidían con una precisión matemática con las semanas previas a las fechas de muerte de las niñas. La verdad era ineludible y monstruosa. No morían a pesar del llanto, morían a causa de él, cuando ya no les quedaba nada más que dar, cuando sus cuerpos jóvenes y sus almas torturadas se agotaban por completo. El libro no era solo un registro, era la prueba irrefutable de un asesinato en serie perpetrado en nombre de una fe demente. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue.
Pero el horror más profundo no residía en las frías y metódicas cifras de las columnas, sino en las anotaciones al margen. Escritas en un latín elegante y teológicamente denso, se encontraban las reflexiones de la propia Madre Vittoria, su evangelio herético personal. En esas notas, que leía con la ayuda de un diccionario y sus conocimientos de iconografía, Elena encontró la articulación de su creencia monstruosa: que las lágrimas, especialmente las derramadas por niñas inocentes llevadas al borde de la desesperación más absoluta, eran un sacramento líquido, la forma más pura de sufrimiento terrenal y, por tanto, la conexión más directa e íntima con la pasión de Cristo. Creía firmemente que al ingerir estas lágrimas, consagradas, ella y su círculo íntimo de monjas más leales, absorbían la inocencia profanada de las niñas, purificándose a través del dolor ajeno, en una especie de canibalismo espiritual. No era simple sadismo por el placer de la crueldad, era una teología completa y retorcida, construida para justificar una sed insaciable, una perversión grotesca de la Eucaristía que convertía el cuerpo y la sangre de Cristo en el alma líquida de una niña aterrorizada. Vittoria, en su delirio místico, había desarrollado incluso una taxonomía del sufrimiento, una clasificación casi científica de la calidad del dolor. En sus notas diferenciaba con desdén la calidad de las lágrimas. Despreciaba las lágrimas de la autocompasión o las provocadas por el dolor físico, considerándolas impuras, salobres y carentes de valor espiritual. Las que anhelaba, las que registraba en su libro con la anotación cosecha prima, eran las lágrimas del terror existencial, de la desesperación absoluta, del momento preciso en que un alma joven y creyente se da cuenta de que ha sido completamente abandonada por Dios y por los hombres. Para inducir este estado de quiebre espiritual, había diseñado un sistema de tormento psicológico de una crueldad inimaginable. Las niñas eran aisladas en celdas de meditación, eufemismo para pozos de castigo, durante días, sumidas en una oscuridad y un silencio totales, rotos solo por los susurros de las monjas a través de una pequeña rejilla, susurros que les hablaban de sus pecados imaginarios, de la corrupción inherente a su naturaleza y de la condenación eterna que les esperaba por su impureza. La cosecha sagrada, como la llamaba Vittoria en sus escritos con una devoción escalofriante, era un ritual frío, metódico y repetitivo. Las niñas, debilitadas por la privación del sueño, el hambre y la constante manipulación psicológica, eran llevadas a una capilla secreta en la cripta del convento. Allí, el círculo de monjas más leales, con rostros impasibles como máscaras de cera iluminadas por la luz de las velas, las rodeaban y comenzaban a cantar letanías en latín. No eran oraciones de consuelo, sino acusaciones, descripciones vívidas de los fuegos del infierno que aguardaban a las almas impuras como ellas. La confesión forzada era el clímax del tormento. Las niñas, en su estado de confusión y terror absoluto, acababan confesando pecados que nunca habían cometido, crímenes fantásticos dictados por sus propias torturadoras, hasta que finalmente se rompían, llorando con una pureza desgarradora y válida que era exactamente lo que Vittoria y su congregación buscaban. Era el sonido de un alma rindiéndose. En ese momento de quiebre absoluto, el ritual de recolección comenzaba con una solemnidad macabra. Las monjas se acercaban a la niña arrodillada con pequeños viales de plata, delicadamente labrados con motivos de ángeles y lirios, y los sostenían con una mano firme bajo los ojos de la víctima para recoger cada lágrima que caía. El sonido en la cripta no era de gritos, pues las niñas ya no tenían fuerzas para gritar, sino de sollozos ahogados y el tintineo casi inaudible de la plata contra la piel febril. Una vez llenos, o cuando la niña se desmayaba por el agotamiento, los viales eran llevados al altar de mármol negro que presidía la cripta. Allí, la Madre Vittoria realizaba una parodia de la consagración, bendiciendo las lágrimas no en el nombre de Dios, sino en el de la santa agonía y el dolor purificador. Luego, los viales eran distribuidos entre su círculo íntimo, y bebían, creyendo sinceramente que estaban comulgando con la forma más sagrada de la existencia, fortaleciendo su propia fe con la desesperación ajena. El nombre de Bianca Rossi apareció en la última página del libro, en una entrada que era diferente a todas las demás. No había una medida en gotas o viales. Junto a su nombre, la mano de Vittoria había escrito con una floritura final, casi triunfante: cosecha final. Su espíritu se ha vuelto néctar. Ascendida. La palabra ascendida resonó en la mente de Elena con la violencia de un golpe físico,
quitándole el aire. Bianca no había muerto de melancolía, no se había marchitado lentamente en un rincón. Su muerte había sido el objetivo final, el sacrificio supremo que completaría la obra de Victoria, la graduación de su método. Habían exprimido su alma hasta la última gota de dolor, y en ese acto final de aniquilación, la habían considerado ascendida, un concepto tan retorcido, tan blasfemo, que bordeaba la locura más absoluta. Elena comprendió con una certeza que le helaba el alma, que no estaba buscando la historia de una víctima de abuso institucional, estaba buscando la historia de un sacrificio humano, metódico y ritualizado. Con el libro de contabilidad en su bolso como un talismán profano, como la prueba de un crimen que el mundo había olvidado, Elena sintió una compulsión ineludible. Ya no era suficiente con saber la verdad, necesitaba estar donde ocurrió. Condujo hasta la colina del convento al atardecer, cuando las sombras se alargaban como dedos acusadores sobre el paisaje. La valla metálica que rodeaba el perímetro era endeble, oxidada por años de abandono y fácilmente franqueable. Entró en el recinto sagrado y profanado, y el silencio la envolvió como un sudario pesado y frío. Cada paso sobre las baldosas rotas del claustro, cubiertas de maleza y escombros, parecía una profanación de una profanación anterior. Siguiendo un instinto primario, una especie de memoria genética del horror, encontró la escalera de caracol, oculta tras una puerta de madera podrida, que descendía a la cripta. El aire se volvió más denso, más frío, cargado con el olor a tierra húmeda y a una pena tan antigua que se había vuelto parte del lugar. De pie en la oscuridad de la cripta, con el libro de contabilidad abierto en la página final bajo la luz temblorosa de la linterna de su móvil, Elena cerró los ojos y la escena cobró vida en su mente con una claridad aterradora. Vio a Bianca, su tía bisabuela, una niña aterrorizada con el rostro pálido y surcado por el llanto, arrodillada frente al altar de mármol negro que ahora tenía delante. Vio a las monjas, sus siluetas oscuras cantando en un latín monótono y sin alma. Y vio a la reverenda Madre Superiora Victoria, su rostro sereno, casi extático, acercándose a Bianca. No sostenía un vial sino un cáliz de plata, más grande que los demás. Le susurró palabras sobre la belleza del sufrimiento y la gloria del sacrificio, mientras la niña se desvanecía, su pequeño cuerpo incapaz de soportar más. La imagen pública de la Santa Mujer, la benefactora de Verona, se hizo añicos en la mente de Elena, revelando su verdadera naturaleza, la de una líder de una secta de la muerte, un monstruo que había encontrado en la fe, la justificación perfecta para su propia y monstruosa sed de poder y pureza. La publicación inicial de los hallazgos de Elena, filtrada a un periódico local de investigación, causó una breve y violenta tormenta mediática. El libro de contabilidad, la nota manuscrita de Bianca, la correlación estadística de las muertes, las pruebas eran irrefutables y condenatorias. Hubo un escándalo que duró unas pocas semanas, con titulares sensacionalistas que hablaban del convento del horror y la secta de las lágrimas. Pero la Iglesia, una institución con siglos de experiencia en la gestión de crisis, y en el arte del silencio estratégico, actuó con la rapidez y la eficacia de un organismo ancestral. Se emitió una declaración oficial lamentando las prácticas médicas desafortunadas y mal entendidas de la época, se cuestionó sutilmente la interpretación de Elena, se insinuó que el libro de contabilidad podría ser una falsificación o el diario de una persona mentalmente inestable. Casi de la noche a la mañana, el convento fue declarado oficialmente zona peligrosa por riesgo de derrumbe estructural y vallado de forma permanente y mucho más robusta. La historia fue contenida, silenciada, y la gran maquinaria del olvido se puso de nuevo en marcha, dejando a Elena con una verdad que gritaba en un vacío. Pero la verdad, una vez desenterrada, no puede volver a ser enterrada del todo, se filtra, como el agua a través de la piedra, y contamina el presente. La leyenda local del convento de Yelacrim ya no es solo un cuento para asustar a los niños. Ahora tiene un ancla pesada y terrible en la realidad. Los habitantes de la zona, aunque nunca hablen de ello abiertamente con extraños, comenzaron una nueva y silenciosa tradición. A veces, al anochecer, algunas personas mayores dejan pequeños vasos de agua junto a la nueva valla del convento. Es una ofrenda supersticiosa, un gesto instintivo y atávico, para las almas sedientas. Cuentan en susurros que si te acercas en una noche sin viento y escuchas con la debida atención, no oirás gritos ni lamentos, sino el sonido casi imperceptible de un llanto suave y colectivo, como una lluvia muy fina que nunca llega a tocar el suelo, evaporándose en el aire frío de la colina.
Para Elena Rossi, la victoria de haber descubierto la verdad fue amarga, un veneno que se había inoculado a sí misma. Resolvió el misterio de la melancolía de Bianca, pero a un coste personal inmenso que nunca habría podido prever. La historiadora escéptica y racional se convirtió, en contra de su voluntad, en la guardiana de un trauma que no era suyo, pero que sentía en sus propios huesos como una herencia genética. El insomnio se convirtió en su compañero constante. A menudo se despierta en mitad de la noche con el rostro húmedo, sin saber si son sus propias lágrimas o un eco de las que se bebieron hace más de un siglo en aquella cripta. A veces, durante el día, siente una sed extraña y profunda, una sed en el fondo de la garganta que ninguna cantidad de agua parece poder calmar. Ya no puede mirar la iconografía de una santa mártir, o el rostro doliente de una Madonna en un cuadro sin ver la sombra de Vittoria, sin preguntarse cuánta crueldad, cuánto dolor, se ha justificado a lo largo de la historia en nombre de la piedad y la salvación. El mal que habitó los muros de Santa María Dolorata no fue un espectro ni una posesión demoníaca como los que se describen en los libros. Fue algo mucho más aterrador y mucho más común, un mal puramente humano, nacido de la fe pervertida y la convicción absoluta en la propia rectitud. Las piedras del convento no guardan fantasmas, sino el eco de un dolor real, la impronta energética de un sufrimiento sistemático infligido a los más inocentes en el nombre de una idea. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta inquietante que flota en el aire frío de esa colina, y que persigue a Elena en sus noches de insomnio. ¿Y si las niñas nunca se fueron realmente del convento? ¿Y si siguen allí, atrapadas en un bucle de tristeza y sed, esperando que alguien finalmente, no venga a beber sus lágrimas para purificarse, sino que las reconozca para liberarlas de una vez por todas de su sed eterna? La transición de la contabilidad mundana a la teología del horror no fue abrupta, sino una insidiosa metamorfosis, que se deslizó a través de las páginas como una mancha de tinta que se expande. Elena, con la disciplina de la académica que era, comenzó a trazar un mapa de la locura. Las primeras anotaciones heréticas aparecían tímidamente, como glosas febriles en los márgenes de los registros de gastos de pan y vino. Eran frases en latín, reflexiones sobre la naturaleza del sufrimiento, como el único puente verdadero hacia Dios. Dolores clavis, el dolor es la llave, había escrito Vittoria. Luego, las columnas mismas comenzaron a cambiar. El libro se convirtió en un híbrido monstruoso, mitad registro financiero, mitad grimorio. Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura de la habitación al darse cuenta de la meticulosidad del sistema. Cada niña era un activo, cada lágrima una unidad de producción, cada muerte una liquidación final de cuentas. El libro no olía a papel viejo, olía a la profanación de la inocencia, un aroma sutil y nauseabundo, que parecía emanar de la propia tinta. La clave del cifrado, la piedra de Rosetta de aquel infierno, se encontraba en las notas al pie de página, donde la madre Vittoria, lejos de ocultar su método, lo exponía con el orgullo de una teóloga que ha descubierto un nuevo y terrible evangelio. Allí, con una caligrafía que se volvía cada vez más adornada y segura de sí misma, desarrollaba su taxonomía de la aflicción. Clasificaba las lágrimas con la precisión de un botánico catalogando especies raras. Estaban las lacrimae salis, las lágrimas de sal, producto del dolor físico o la autocompasión, que consideraba impuras y sin valor sacramental. Y luego estaban las lacrimae sentiae, las lágrimas de la esencia, el producto más codiciado. Estas a su vez se subdividían. Las más preciadas eran las lacrimae desolationis, las lágrimas de la desolación, extraídas en el momento exacto en que un alma joven y devota se enfrentaba a la certeza de su completo abandono por parte de Dios. Elena tuvo que detenerse, con la mano en la boca para contener una arcada, al comprender que Vittoria no solo infligía dolor, sino que lo cultivaba, lo refinaba y lo cataba como un enólogo probando una cosecha excepcional. El tormento, por tanto, no era un acto de sadismo impulsivo, sino una ciencia aplicada, un protocolo diseñado para producir la calidad de desesperación deseada. Las notas de Vittoria describían el proceso con una frialdad clínica que resultaba más aterradora que cualquier grito.
Hablaba de las cámaras de silencio, celdas subterráneas donde las niñas eran sumidas en una oscuridad total durante días, sin más estímulo que el sonido de su propia respiración y los latidos de su corazón aterrorizado. Describía la confesión invertida, un ritual en el que no se buscaba el arrepentimiento sino la implantación de la culpa. Las monjas susurraban a través de pequeños orificios en la pared, no para ofrecer consuelo, sino para detallar pecados que la niña nunca había cometido, describiendo con una imaginación infernal las torturas que le esperaban en el más allá por su supuesta corrupción innata. El objetivo era destruir la identidad de la niña, vaciarla de toda esperanza y autoestima, hasta que su único producto, su única forma de expresión, fueran esas lágrimas puras de terror existencial que Vittoria anhelaba. Con una sensación de profanación, Elena comenzó a cruzar los nombres del libro de contabilidad con los certificados de defunción. La correlación era una sinfonía del horror. María Moretti, cuya muerte fue registrada el 12 de noviembre de 1876, aparecía en el libro 2 días antes con la anotación: cosecha abundante. 3 viales de Lacrimae Desolationis, el espíritu está listo para la paz. Sofía Giordano, fallecida el 3 de marzo de 1877 por tisis galopante, figuraba en el libro de Vittoria con la nota: la fragilidad de su cuerpo produce un néctar de calidad superior. Ofrenda de contrición completa. Era un patrón innegable, una línea de producción que terminaba invariablemente en el cementerio. Las niñas no morían de melancolía, morían de agotamiento, de deshidratación espiritual, de la absoluta certeza de que el mundo, tanto el terrenal como el divino, las había abandonado por completo. Morían cuando su capacidad para producir el sacramento de Vittoria se agotaba, convirtiéndose en un producto defectuoso que debía ser desechado. La teología de la Madre Vittoria, tal como se revelaba en sus escritos, era una obra maestra de la perversión narcisista. Se veía a sí misma no como una torturadora sino como una santa, una pionera espiritual que había descubierto un atajo hacia la divinidad. En sus delirios, creía que la sociedad del siglo XIX, con su incipiente laicismo y su moral burguesa, se había alejado del verdadero significado del sacrificio cristiano. Consideraba que el sufrimiento era la única moneda de valor real en la economía de la salvación. Pero en lugar de buscarlo en sí misma a través del ascetismo tradicional, había ideado un método más eficiente: externalizarlo. Las niñas inocentes eran sus crisoles, recipientes puros en los que podía destilar el dolor en su forma más concentrada. Al beber sus lágrimas, no solo se purificaba, sino que, en su mente retorcida, también salvaba a las niñas, elevando su sufrimiento a un plano sacramental y liberándolas de una vida de mediocridad pecaminosa. Era un acto de canibalismo espiritual justificado como un acto de caridad suprema. Elena se encontró fascinada y repelida por la mente que se revelaba en aquellas páginas. Vittoria citaba a los padres de la Iglesia, a los místicos medievales como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, pero retorciendo sus palabras sobre el éxtasis y la noche oscura del alma para justificar sus atrocidades. Escribía sobre cómo el sabor de las lágrimas cambiaba según la naturaleza del tormento infligido. Describía algunas como amargas, con un regusto a miedo infantil, que consideraba de segunda categoría. Otras, las más preciadas, las describía con un lenguaje casi sensual, dulces, con una nota metálica de alma rendida, un calor que se extiende por el pecho como la gracia divina. Elena se dio cuenta de que Vittoria no solo bebía las lágrimas, las saboreaba, las analizaba, las disfrutaba. La fe era su coartada, pero el motor de su maquinaria era un placer sádico y refinado, envuelto en las vestiduras de la más alta devoción. El ritual de la cosecha sagrada estaba descrito en las últimas páginas con un detalle que helaba la sangre. No era un acto violento y caótico, sino una ceremonia litúrgica, una misa negra oficiada con la solemnidad de un sacramento verdadero. Tenía lugar en la cripta, a la luz de 12 velas negras que, según Vittoria, representaban a los 12 apóstoles en su momento de duda. La niña, debilitada y desorientada, era vestida con un simple camisón de lino blanco, como una novia sacrificial. El círculo de monjas iniciadas, a las que Vittoria llamaba sus serafines del dolor, la rodeaban, no para consolarla, sino para actuar como un coro griego que cantaba sus letanías de condenación. El aire se llenaba del olor del incienso de mirra, tradicionalmente asociado con los ritos funerarios, y del sonido monótono de los cánticos en latín.
La acústica de la cripta, diseñada para amplificar el canto gregoriano, convertía sus voces en un muro de sonido opresivo que aplastaba la voluntad de la víctima. El momento culminante era la recolección. Mientras la niña sollozaba, rota por el terror y la desesperación, la propia Madre Vittoria se acercaba. No con ira, sino con una expresión de serenidad extática, como una sacerdotisa recibiendo una ofrenda divina. Sostenía el vial de plata, pulido hasta brillar en la penumbra, y lo acercaba a los ojos de la niña con una delicadeza casi maternal. Elena podía imaginar el frío del metal contra la piel febril, un contraste terrible que debía sentirse como el toque de la muerte misma. Las otras monjas observaban en un silencio reverencial, sus rostros ocultos en la sombra de sus tocas, testigos mudos y cómplices de la profanación. No había gritos en estas ceremonias, escribía Vittoria con orgullo, solo el sonido suave del llanto y el tintineo casi imperceptible de las lágrimas al caer en el recipiente de plata. Era la banda sonora de un alma siendo desmantelada. Una vez finalizada la cosecha, la niña era devuelta a su celda, vacía y temblorosa, mientras en la cripta comenzaba la segunda parte del ritual. Vittoria colocaba los viales llenos sobre el altar de mármol negro. Luego, pronunciaba una parodia de la plegaria eucarística, pero en lugar de consagrar el pan y el vino, consagraba las lágrimas, llamándolas el verdadero cuerpo de Cristo, manifestado en la agonía de la inocencia. Las declaraba libres de pecado original, purificadas a través del sufrimiento extremo. Después, distribuía los viales entre sus serafines. Bebían en silencio, con los ojos cerrados, en un acto de comunión perversa. Creían firmemente que cada sorbo las acercaba más a la santidad, que estaban absorbiendo la pureza de la niña a través de su dolor, fortaleciendo su propia fe con la desesperación ajena. El libro de contabilidad era, en esencia, el registro de estas comuniones, la contabilidad de su propia y monstruosa salvación. El nombre de Biancarossi apareció en la última página del libro, en una entrada que era diferente a todas las demás. No había una medida en gotas o viales. Junto a su nombre, la mano de Vittoria había escrito con una floritura final, casi triunfante, una caligrafía que se elevaba en el papel como un suspiro de satisfacción. Cosecha final. Su espíritu se ha vuelto néctar. Ascendida. La palabra ascendida resonó en la mente de Elena con la violencia de un golpe físico, quitándole el aire. No decía fallecida, expirada, o encomendada a Dios, decía, ascendida. En ese instante, la comprensión final cayó sobre Elena como una losa de granito. Bianca no había muerto de melancolía. No se había marchitado lentamente en un rincón. Su muerte había sido el objetivo final, el sacrificio supremo que completaría la obra de Vittoria, la graduación de su método. Habían exprimido su alma hasta la última gota de dolor, y en ese acto final de aniquilación, la habían considerado ascendida, un concepto tan retorcido, tan blasfemo, que bordeaba la locura más absoluta. Elena comprendió con una certeza que le helaba el alma, que no estaba buscando la historia de una víctima de abuso institucional, estaba buscando la historia de un sacrificio humano, metódico y ritualizado. El libro de contabilidad se cerró con un sonido sordo y definitivo en el silencio de la habitación de hotel, pero la historia ya no estaba contenida en sus páginas. Estaba viva dentro de Elena, una presencia fría y exigente. Ya no era una investigadora, era un testigo. Y como testigo, sentía una compulsión ineludible, una necesidad visceral de completar el círculo, debía ir al convento. No como una académica que visita un yacimiento arqueológico, sino como una peregrina que visita una tumba. Necesitaba estar en el lugar donde el horror había sido concebido y ejecutado. Necesitaba respirar el aire que Bianca había respirado en sus últimos momentos. Necesitaba ver con sus propios ojos la cripta, el altar negro, el escenario del crimen. La investigación había terminado. Ahora comenzaba el enfrentamiento. Condujo hacia la colina al atardecer, cuando el cielo de Verona se teñía de tonos violáceos y anaranjados, un espectáculo de una belleza casi insultante que contrastaba con la oscuridad que llevaba en su interior. A medida que el coche ascendía por la sinuosa carretera, el aire parecía enrarecerse, volverse más pesado. La silueta del convento se recortó contra el crepúsculo, no como una ruina romántica, sino como un esqueleto, una estructura ósea carcomida por el tiempo y el secreto. El viento, que en el valle era una brisa agradable,
aquí en la colina se convertía en un gemido constante que silbaba entre los cipreses retorcidos que flanqueaban el camino. Parecía que la propia colina intentaba advertirle, disuadirla de continuar. Pero Elena no podía dar marcha atrás. Estaba siendo arrastrada hacia el epicentro del dolor de su familia, como si una fuerza gravitacional invisible emanara de aquellas piedras. La valla metálica que rodeaba el perímetro era una broma, una barrera más simbólica que real, oxidada y vencida en varios puntos. Elena encontró un hueco y se deslizó a través de él, sintiendo el desgarro de la tela de su chaqueta como un pequeño rito de paso. Al instante, el sonido del mundo exterior se desvaneció, reemplazado por un silencio antinatural, un silencio que no era ausencia de sonido, sino la presencia palpable de un grito ahogado durante más de un siglo. El aire era gélido, y olía a tierra húmeda, a yeso descompuesto y a esa dulzura enfermiza de flores muertas que ya se había convertido en la firma olfativa del lugar. Cada paso sobre las baldosas rotas del claustro, cubiertas de un manto de hojas secas y maleza, resonaba con una claridad obscena en la quietud del atardecer. Se sentía como una intrusa, una profanadora de un lugar que ya había sido profanado de la peor manera posible. Siguiendo un instinto primario, una especie de memoria genética del horror que había leído, encontró la entrada a la capilla principal. La mayor parte del techo se había derrumbado, dejando la nave abierta al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a parpadear como ojos distantes e indiferentes. El altar mayor estaba hecho añicos, pero a un lado, semioculta tras un montón de escombros y una cortina de hiedra, había una pequeña puerta de madera podrida. Estaba entreabierta, una invitación a la oscuridad. Elena empujó la puerta, que se quejó con el sonido de la madera torturada, y reveló una escalera de caracol de piedra que descendía en espiral hacia las entrañas del edificio. El aire que ascendía de las profundidades era aún más frío, viciado, cargado con el olor a moho y a una pena tan antigua que se había mineralizado, convirtiéndose en parte de la propia piedra. Encendió la linterna de su móvil, y el haz de luz, débil y tembloroso, cortó la oscuridad, revelando los escalones desgastados y resbaladizos por la humedad. Descendió lentamente, con una mano apoyada en la pared curva y fría, sintiendo el pulso acelerado en su garganta. Cada paso era un descenso no solo físico, sino también temporal, un viaje hacia el corazón del año 1878. El sonido de sus pisadas era absorbido por la oscuridad, y el único otro ruido era el de su propia respiración entrecortada. Finalmente, la escalera se abrió a un espacio más amplio. La cripta. El haz de luz barrió la estancia, revelando un espacio abovedado y claustrofóbico. Las paredes estaban llenas de nichos vacíos, como cuencas oculares en una calavera, donde en otro tiempo debieron descansar los restos de las monjas. Y al fondo, dominando el espacio con una presencia maligna, estaba el altar. Era exactamente como Vittoria lo había descrito. Un bloque sólido de mármol negro, pulido en su día hasta obtener un brillo de espejo, ahora opaco por una capa de polvo y suciedad centenaria. Pero incluso bajo la mugre, Elena pudo ver las manchas más oscuras que la propia piedra, que no parecían de cera de vela, sino de algo que se había derramado y había sido absorbido por la superficie porosa del mármol a lo largo de los años. De pie frente a aquel altar impío, con el libro de contabilidad en su bolso como un talismán profano, Elena sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. El frío de la cripta no era solo la ausencia de calor, era el frío del miedo, el frío de la desesperación, el residuo térmico de docenas de almas jóvenes que habían sido destrozadas en ese mismo lugar. El haz de luz de su linterna danzaba sobre la superficie del altar, revelando arañazos finos y marcas que no tenían sentido en un contexto litúrgico. Parecían las marcas dejadas por los viales de plata al ser arrastrados una y otra vez sobre la piedra. Elena extendió la mano, sus dedos temblando, y rozó la superficie helada. Al hacerlo, tuvo la sensación abrumadora de no estar sola. No era la presencia de un fantasma, sino la de una memoria tan intensa, que había adquirido una especie de sustancia. Podía casi oír el eco de los cánticos en latín, el susurro de las telas de los hábitos, el sonido suave y terrible de un sollozo ahogado. Cerró los ojos, y la escena, alimentada por las descripciones de Vittoria y su propia empatía desesperada, cobró vida en la oscuridad de su mente con una claridad insoportable. Vio a Bianca,
no como la niña del retrato, sino como una figura real y aterrorizada, con el rostro pálido y surcado por el llanto, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Vio a las monjas, sus serafines del dolor, formando un círculo impenetrable a su alrededor, sus rostros impasibles como máscaras de cera iluminadas por el parpadeo de las velas negras. Y vio a la reverenda Madre Superiora Victoria, su rostro sereno, casi extático, una expresión de piedad trascendente, que ocultaba la más profunda de las depravaciones. La vio acercarse a Bianca, no con un vial, sino con un cáliz de plata, más grande y ornamentado que los demás, reservado para la cosecha final. La vio susurrar palabras sobre la belleza del sufrimiento y la gloria del sacrificio, mientras la niña se desvanecía, su espíritu finalmente quebrándose bajo el peso de un tormento que ninguna alma, y menos la de una niña, debería soportar jamás. La imagen pública de la Santa Mujer, la benefactora de Verona, la mística que recibía los estigmas, se hizo añicos en la mente de Helena, reemplazada por la imagen de un monstruo. Un monstruo que había construido un altar a su propia soberbia, que había justificado el asesinato en serie como un acto de fe. Abrió los ojos de golpe, jadeando, el aire helado de la cripta quemando sus pulmones. La visión se desvaneció, pero la sensación permaneció. El dolor, la traición, el miedo. Todo seguía allí, impregnado en las paredes, en el altar, en el mismo aire que respiraba, ya no había ninguna duda. La melancolía no había matado a Bianca, la fe la había asesinado. Y Helena estaba de pie en el centro exacto de su tumba no consagrada. Un sonido la sacó de su trance, un goteo, lento, rítmico procedente de algún lugar en la oscuridad de la cripta. Al principio, pensó que era agua filtrándose por el techo, una explicación lógica. Pero el sonido era demasiado claro, demasiado regular. Giró el haz de la linterna en la dirección del sonido, barriendo las paredes húmedas y los nichos vacíos. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Se acercó a la pared más lejana, donde la humedad había creado manchas oscuras que parecían figuras llorosas. El goteo se hizo más fuerte. Y entonces lo vio. No era agua. De una fisura en la piedra, una sustancia oscura y ligeramente viscosa se filtraba lentamente, formando una pequeña gota que temblaba en el borde antes de caer al suelo con un sonido casi inaudible. Olía a tierra mojada, a óxido y a algo más, algo vagamente salino y orgánico. La mente racional de Helena luchó por encontrar una explicación, una filtración de agua rica en minerales, una resina natural. Pero su instinto, ahora afinado por el horror que había descubierto, le gritaba otra cosa. Era como si las propias piedras del convento estuvieran llorando, como si el dolor acumulado en aquel lugar hubiera alcanzado un punto de saturación tal, que ahora se manifestaba físicamente, sangrando a través de la argamasa, una lágrima de la propia arquitectura. La leyenda de las niñas sedientas cobró un nuevo y terrible significado. Quizás la sed no era la suya, sino la del propio convento, una sed insaciable de las lágrimas que le habían sido arrebatadas, una sed que lo hacía llorar su propia pena oscura y estancada en la oscuridad eterna. El peso de la revelación fue aplastante. Helena retrocedió lentamente del altar, con la mirada fija en la oscuridad que la rodeaba, sintiendo la presencia de todas aquellas niñas, no como fantasmas, sino como una ausencia colectiva, un vacío que tiraba de ella. La cripta ya no era solo un lugar histórico, era una herida abierta en el tiempo, un lugar donde el sufrimiento se había negado a morir. Comprendió que desenterrar la verdad no era suficiente. Publicar la historia no sería una victoria, solo una constatación. El mal que había ocurrido allí no podía ser simplemente expuesto, tenía que ser enfrentado, y ella, por la sangre que compartía con Bianca, se había convertido en la única persona capaz de hacerlo. Su investigación académica había muerto para dar paso a una misión, una que no buscaba limpiar el nombre de su familia, sino quizás, solo quizás, ofrecer un trago de agua a las almas sedientas. El libro de contabilidad en su bolso ya no se sentía como una prueba, sino como una reliquia profana, un objeto que contenía no solo la historia del crimen, sino también la esencia de la maldad de Vittoria. Sostenerlo en aquel lugar era como llevar una antorcha a un polvorín. La tensión en la cripta era palpable, una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. Tenía la sensación de que cualquier movimiento brusco,
cualquier palabra pronunciada en voz alta, podría hacer que el frágil velo entre el pasado y el presente se rasgara por completo, desatando la pena acumulada que aquellas paredes habían contenido a duras penas durante más de un siglo. El descenso a la locura de Vittoria había terminado. Ahora comenzaba el ascenso, el largo y arduo camino para sacar aquella verdad a la luz, sin importar quién o qué intentara mantenerla enterrada en la oscuridad. Elena se dio la vuelta y comenzó a subir la escalera de caracol, cada paso un esfuerzo consciente para alejarse del tirón gravitacional de la cripta. No miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo. La imagen del altar negro y las paredes llorosas estaba grabada a fuego en su mente. Al salir de nuevo a la capilla en ruinas, el aire del exterior, aunque frío, se sintió limpio y liberador en comparación. El crepúsculo había dado paso a la noche cerrada, y un manto de estrellas brillantes cubría el cielo. Eran las mismas estrellas que Bianca debió haber visto a través de la reja de su celda, quizás preguntándose por qué el universo podía ser tan vasto y hermoso mientras su propio mundo se había reducido a un pozo de dolor y oscuridad. Mientras caminaba de regreso hacia la valla, un pensamiento final y perturbador se apoderó de ella, una pregunta que sabía que la perseguiría para siempre. Vittoria y sus serafines bebían las lágrimas para absorber la inocencia, para purificarse a través del dolor ajeno. Pero ¿qué pasaba con el dolor mismo? ¿A dónde iba una vez que la lágrima era consumida? ¿Se desvanecía, o se quedaba atrás, un residuo tóxico, acumulándose en el bebedor? Elena pensó en la melancolía, que supuestamente corría por sus venas, esa mancha familiar. Y por primera vez, se preguntó si lo que había heredado no era una debilidad, sino un eco. El eco de un dolor no procesado, de una sed no saciada, una herencia líquida transmitida a través de las generaciones, esperando que alguien finalmente la reconociera no como una enfermedad, sino como un testimonio. Al salir de la cripta, Elena no huyó. Se movió con la deliberada lentitud de quien carga con un peso invisible pero aplastante, el peso de una docena de almas robadas. La verdad, ahora desenterrada, no podía volver a ser sepultada en el silencio de su propia conciencia. Su primer acto, al regresar a la civilización, fue contactar a un periodista de investigación de un diario regional, conocido por su tenacidad y su escepticismo hacia las instituciones. Le entregó copias de sus hallazgos, el diario de Bianca, la nota críptica, los certificados de defunción, y sobre todo, el libro de contabilidad, aquella Biblia del horror. La publicación de la historia fue como arrojar una piedra en un estanque estancado durante un siglo. Durante unas pocas semanas febriles, Verona se vio sacudida por el escándalo. Los titulares gritaban desde los kioscos con una mezcla de horror y fascinación morbosa. La secta de las lágrimas. El horror oculto de Santa María Dolorata. La santa que bebía el dolor de las niñas. La ciudad, que había relegado el convento al ámbito de las leyendas infantiles, se vio obligada a confrontar la posibilidad de que el monstruo de sus cuentos de cuna hubiera sido real, una mujer de carne y hueso que había caminado por sus mismas calles. Hubo indignación, incredulidad y un apetito voraz por los detalles más escabrosos, pero, como suele ocurrir con las verdades que amenazan los cimientos de una comunidad, la tormenta fue tan violenta como breve. La respuesta de la diócesis fue una obra maestra de contención de daños, un ejercicio de poder blando perfeccionado a lo largo de siglos de crisis. No hubo una negación rotunda, lo que habría avivado las llamas de la controversia, sino una serie de declaraciones cuidadosamente redactadas, que actuaron como un manto de niebla, diseñado para oscurecer y confundir. Se emitió un comunicado oficial lamentando las prácticas médicas desafortunadas y los enfoques pastorales mal entendidos de una época científicamente menos iluminada. Se sugirió, con una sutileza devastadora, que la reverenda Madre Vittoria, aunque indudablemente devota, podría haber sufrido de exaltación mística, un eufemismo para la locura. Se cuestionó la interpretación de Elena, presentándola como una descendiente emocionalmente comprometida, propensa a la hipérbole. Y luego, el golpe de gracia. Citando un informe de ingenieros convenientemente acelerado, el convento fue declarado oficialmente en estado de ruina inminente y peligro estructural severo. De la noche a la mañana, una robusta valla metálica con alambre de espino coronó el perímetro, y carteles de prohibido el paso sellaron el acceso para siempre. La historia no fue refutada, fue puesta en cuarentena, aislada del mundo, condenada a pudrirse junto con las piedras que la contenían.
La gran maquinaria del olvido institucional se puso de nuevo en marcha, y la mayoría de la gente, incómoda con una verdad tan monstruosa, aceptó con alivio la invitación a mirar hacia otro lado. Pero la verdad, una vez liberada, no puede ser completamente enjaulada. Se filtra a través de las grietas del silencio oficial, encuentra nuevos cauces en la memoria popular. La revelación de Helena, aunque marginada por la historia oficial, transformó irrevocablemente el folclore local. La vieja leyenda del convento de Yelakrim ya no era solo un cuento vago para asustar a los niños, ahora tenía un núcleo específico, tangible y aterrador. Los susurros en las tabernas y en los mercados ya no hablaban de fantasmas genéricos, sino de una mujer llamada Victoria, de viales de plata, y de una sed insaciable. Y de esta nueva conciencia nació una tradición silenciosa y conmovedora. Los habitantes de las granjas cercanas, especialmente las mujeres mayores, comenzaron a dejar pequeños vasos y cuencos llenos de agua fresca, junto a la nueva valla del convento. Es una ofrenda supersticiosa, un gesto instintivo y atávico per le bambine asetate, para las niñas sedientas. Cuentan en susurros que si te acercas en una noche sin viento y escuchas con la debida atención, ya no oyes el lamento del viento, sino el sonido casi imperceptible de un llanto suave y colectivo, como una lluvia muy fina que nunca llega a tocar el suelo, un coro de tristeza que ya no pide auxilio, sino simplemente ser escuchado. Para Elena Rossi, la victoria de haber descubierto la verdad fue un veneno que se inoculó a sí misma. Resolvió el misterio de la melancolía de Bianca, pero a un coste personal inmenso que nunca habría podido prever. La historiadora escéptica y racional se convirtió, en contra de su voluntad, en la guardiana de un trauma que no era suyo, pero que sentía en sus propios huesos como una herencia genética. El insomnio se convirtió en su compañero constante. A menudo se despierta en mitad de la noche con el rostro húmedo, sin saber si son sus propias lágrimas o un eco de las que se bebieron hace más de un siglo en aquella cripta. A veces, durante el día, siente una sed extraña y profunda, una sed en el fondo de la garganta que ninguna cantidad de agua parece poder calmar. Su carrera académica quedó irrevocablemente alterada. Ya no puede mirar la iconografía de una santa mártir, o el rostro doliente de una Madonna en un cuadro, sin ver la sombra de Vittoria, sin preguntarse cuánta crueldad, cuánto dolor, se ha justificado a lo largo de la historia, en nombre de la piedad y la salvación. La locura que temía haber heredado, no era una predisposición biológica, sino un trauma histórico que había viajado a través de la sangre, esperando a un descendiente lo suficientemente valiente, o lo suficientemente imprudente, como para darle voz. El mal que habitó los muros de Santa María Addolorata no fue un espectro ni una posesión demoníaca como los que se describen en los libros de exorcismos. Fue algo mucho más aterrador, y mucho más común. Un mal puramente humano, nacido de la fe pervertida y la convicción absoluta en la propia rectitud. Vittoria no era un demonio. Era una mujer que había encontrado en la teología la justificación perfecta para su propia y monstruosa sed de poder, pureza y control. Las monjas que la siguieron no estaban poseídas, eran cómplices, seducidas por el carisma de su líder y la promesa de una santidad exclusiva. Esta es la lección más escalofriante del convento de las lágrimas. El horror más profundo no emerge de las profundidades del infierno, sino de las cimas de la soberbia humana. Las piedras del convento no guardan fantasmas, sino el eco de un dolor real, la impronta energética de un sufrimiento sistemático infligido a los más inocentes en el nombre de una idea. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta inquietante que flota en el aire frío de esa colina, y que persigue a Helena en sus noches de insomnio. La historia del convento no termina con su clausura, ni con la verdad publicada en los periódicos. Continúa resonando en el silencio, en la valla oxidada y en los vasos de agua que aparecen misteriosamente a sus pies. Se ha convertido en un mito moderno, una advertencia sobre el peligro de la fe ciega y el abismo que se abre cuando la piedad se divorcia de la compasión. El legado de Vittoria no es el de una santa, sino el de un monstruo que nos obliga a mirar las sombras que se esconden tras los altares más sagrados. Y el legado de las niñas de Bianca, María, Sofía y las demás, ya no es el de víctimas silenciosas de una enfermedad imaginaria. Gracias a la obsesión de Helena, se han convertido en testigos eternos. Sus lágrimas ya no son un sacramento para ser bebido, sino una acusación que se niega a evaporarse.
Y quizás, solo quizás, su llanto colectivo, ese sonido de lluvia fina que nunca toca el suelo, no es un lamento de tristeza, sino una llamada persistente, una súplica para que el mundo nunca olvide que la sed más terrible no es la del cuerpo, sino la de un alma a la que se le ha negado la justicia. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.